El 15 de agosto de este año 2025 tuvo lugar en la ciudad de Anchorage, en Alaska, la histórica reunión entre Vladimir Putin y el presidente Donald Trump en una cumbre denominada Buscando la Paz. Dicha cumbre buscó obviamente acercar posiciones entre las dos mayores potencias que están en guerra en este momento, porque ya nadie duda que esto es una guerra por poder, es una guerra proxy, una guerra entre estas dos superpotencias en territorio ucraniano. Y entonces pues el mundo contuvo el aliento, muchos tuvieron esperanza de que esto nos encaminara hacia una paz concreta en la guerra en Ucrania, debido a la buena relación histórica entre Putin y Trump. Y a pesar de la fanfarria, a pesar de pues todos los reflectores y a pesar de las buenas intenciones aparentes ante el público, lamentablemente el resultado final fue nada, nada concreto, no hubo acuerdo concreto, ¿ok? Fue una reunión de más o menos 3 horas sin resultados a la vista. Y entonces caben las preguntas. ¿Por qué razón no hubo un acuerdo concreto? ¿Qué pasó en esa reunión, en esas 3 horas entre Vladimir Putin y Trump, que impidió llegar a encaminar un proceso de paz creíble? ¿Habrá nueva reunión en Moscú? Porque Putin ha invitado a Trump a continuar esto en Moscú. ¿Cuáles son estas consecuencias de esta reunión a nivel geopolítico para el planeta entero? Es todo lo que vamos a analizar en este video, así que quédate y te cuento más. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, sean ustedes bienvenidos a una noche más de geopolítica pura y dura. Les saluda su servidor, el ingeniero Gustavo Villarreal, y con la advertencia que siempre hacemos en estas reuniones, estás en un canal de centro y por lo tanto nosotros no estamos vendidos, jugados para ninguno de estos dos bandos. Nosotros no somos pro papi Putin ni pro papi Trump y por lo tanto nos vamos a dar el lujo de hacer un análisis objetivo y vamos a criticar lo que haya que criticar y vamos a criticar a ambos personajes en lo que sea necesario. Así que si tú eres Putin lover o Trump lover y no quieres escuchar críticas, entonces te invito a retirarte, ¿no? No tiene sentido que estés aquí. Pero para la gran mayoría de mis patriotas y hermanos en Latinoamérica que son de centro y son objetivos y aman la verdad, los invito a quedarse, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien. Empezamos entonces con nuestra sesión. Vamos a ir posteando algunas imágenes alusivas a esta reunión para ir reforzando nuestras ideas. ¿Qué pasó en Anchorage, Alaska? En primer lugar, esta reunión ha sido una reunión histórica. Vladimir Putin tenía más de 10 años, digamos, de ausencia de visitar Estados Unidos. Si bien es cierto, tuvo reuniones con Trump durante su primer mandato, pero pues no tuvieron este alcance, ¿no?, mediático que ha tenido esta reunión. Básicamente, tenemos que resaltar el título de esta reunión, ¿no? Era Buscando la Paz. Es decir, es una paz esquiva, es una paz que no se encuentra, y era una forma de medio acercar posiciones, ¿cierto? Porque todos sabemos, ya a estas alturas del partido, con ya, digamos, más de 3 años de guerra, que esto es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, esto ya creo que ya pocas personas van a negar la realidad. Esto es una guerra que Estados Unidos provocó y que Rusia generó, ¿ok? Y que buscaba debilitar a Rusia, es decir, generarle un nuevo Afganistán, generar un nuevo colapso ruso como el 91, y a partir de ahí balcanizar a Rusia y consolidar el poder occidental para luego ir por China. ¿Ok? Esa era la premisa de esta guerra, desatada por el presidente Donald Trump en su primer gobierno, porque obviamente hubo una expansión de la OTAN hacia Rusia y luego el presidente Biden lo aceleró, ¿cierto? Y para algunos ingenuos que aún todavía dicen, no, pero es que no es posible que Putin no tenía
derecho de invadir Ucrania. Es cierto, Rusia no tenía ningún derecho de invadir Ucrania. Ninguna potencia tiene el derecho de invadir a ningún país más pequeño. Sin embargo, tomando en cuenta el realismo geopolítico, tú no puedes ser tan ingenuo, tan loco de provocar a una potencia gigante que es tu vecina, ¿no? Esto es como, imagínate que México se radicalizara y empezara a aceptar la posibilidad de tener bases rusas en su territorio, amagara con la posibilidad de conseguir armas nucleares y atacara a población estadounidense, por ejemplo, en San Miguel de Allende, pues es obvio que Estados Unidos reaccionaría, ¿cierto? Como reaccionó en la crisis de los misiles en Cuba. O sea, no estoy inventándome nada. Esto es realismo geopolítico. Que éticamente es condenable, de acuerdo, éticamente es condenable la invasión rusa a Ucrania, como lo fue la invasión estadounidense a Irak, a Afganistán, etcétera. Acá nosotros no vamos digamos, a justificar lo injustificable. Pero digamos que esta guerra, que ya va a cumplir su cuarto año, ¿cierto? El próximo año, en febrero, era una guerra con ese objetivo, ¿ok? Entonces, en el tablero geopolítico tenía sentido esta guerra. Pero, pero lo que no estaba en los cálculos era que Rusia no solo no iba a colapsar, sino se iba a prevalecer, como lo ha venido haciendo, a pesar de todo el apoyo de la OTAN y compañía, encabezados por Estados Unidos, al ejército ucraniano para desgastar y derrotar a los rusos. Esto no ocurrió, ¿cierto? Ahora, hay que también entender que esto está enmarcado en una lucha de bloques, ¿ok? Porque en realidad lo que está en juego en este momento, esto es una guerra proxy en territorio ucraniano. No es la guerra de Ucrania-Rusia, es la guerra en Ucrania entre dos bloques, esa es mi hipótesis de trabajo, entre el bloque occidental, Estados Unidos, OTAN, Europa Occidental, y el bloque oriental, China, Rusia, Norcorea, Irán y aliados, algunos BRICS. ¿Ok? Entre un bloque que quiere que el statu quo se mantenga, no quiere perder sus privilegios, y el otro bloque retador que quiere pues que esto cambie, quiere su cuota de poder, quiere obviamente subvertir el orden internacional. Entonces, esta lucha de bloques se ha manifestado en estas guerras próximas como lo fue en el pasado. Entre la Guerra Fría 1.0, recordamos las famosas guerras de Corea, Vietnam, Afganistán 1, etcétera. Entonces, esto no es nuevo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es un primer punto, ¿no? A resaltar. Esto es una guerra de bloques. Y si entendemos esto que es una guerra de bloques, entonces podemos entender por qué no ha habido acuerdo. Porque el viejo orden, Estados Unidos, Europa Occidental, OTAN, aún no se ha tomado la píldora roja del realismo geopolítico. Ya no son los mandamás. Ya no es el mundo unipolar donde ellos hacían lo que les daba la gana y nadie se les oponía. Ahora hay otro bloque que compite, un bloque que se ha unido en lo económico, en lo comercial y hasta en lo militar. Para nadie es un secreto que Rusia tiene un pacto con Norcorea, para nadie es un secreto que China armó a Norcorea también, para nadie es un secreto que Irán recibió apoyo ruso también para armarse. O sea, obviamente es un bloque, ¿no? Contra el bloque occidental. Entonces, por eso yo siempre parto de esa premisa, aquí no hay buenos ni malos, aquí son lucha de bloques, lucha de intereses, y Occidente aún no asume la realidad de las cosas. Vive con la nostalgia imperial, las élites europeas tienen nostalgia colonialista, no se han dado cuenta o no quieren, están en negación, no quieren aceptar que el mundo cambió, no es el del siglo XX. Este siglo XXI es el siglo de Oriente, es el siglo
de las etnias de color, obviamente pues admitir una decadencia luego de más de 500 años de supremacía de la etnia blanca de la cultura occidental, no solo es doloroso, sino difícil, muy difícil para los líderes ególatras europeos admitir esto. ¿Ok? Entonces, esa es una de las razones principales por las que aún no ha habido acuerdo, aún no se pierde la esperanza, gran parte de estos fanáticos que están al mando de los países europeos no pierden la esperanza de voltear las tornas y que Ucrania pase a la ofensiva y Rusia sucumba. Han pasado más de 3 años y eso no se ha hecho realidad. ¿Ok? Un segundo aspecto a resaltar es que Putin con esta reunión ha roto el cerco del aislamiento occidental. Es decir, gracias a esta reunión con con Trump, Putin ha salido de su ostracismo ante el público occidental y pues el público occidental y CNN y BBC no han podido evitar dar la noticia, obviamente. Es decir, el público occidental se ha enterado que el presidente Putin ha pisado suelo americano en una cumbre con Donald Trump, es decir, este autócrata como es, ¿no?, caricaturizado en Occidente, ha visitado un país democrático como siempre se vanagloria Estados Unidos que es, y entonces pues esto ha generado mucha confusión en el público occidental. Dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo te vas a reunir con el demonio? Mucha gente, ¿no? Anti-Trump dice, ¿cómo te vas a reunir con el demonio? Mucha gente antirrusa. Está loco, ¿qué le pasa? Eh, y mi conclusión es que Donald Trump a pesar de que tiene sus prejuicios, y todos lo sabemos, obviamente Donald Trump y su camarilla, sus seguidores, son muy xenófobos, son muy racistas, son muy supremacistas, por algo son MAGA, ¿no? Make America Great Again. Sin embargo, algo de realismo queda, ¿no? O sea, al final del día, Donald Trump dice, si yo tengo que sacrificar a Ucrania porque se ha convertido en un pozo negro donde toda la ayuda que yo mando no rinde, ¿no? Nos da un beneficio al pueblo estadounidense, pues ¿qué sentido tiene seguir gastando? O sea, ya estuvo bueno. O sea, no es por filantropía, no es por amor a la paz, simplemente es puro cálculo geopolítico de costo-beneficio. Ya no sale a cuenta la guerra en Ucrania para Estados Unidos. Y si tiene que, digamos, sacrificar a los socios europeos y a la propia Ucrania, pues lo va a hacer sin dudar, porque está en juego, digamos, que Estados Unidos preserve recursos para su verdadero conflicto. ¿Cuál es el verdadero conflicto de Estados Unidos? Es decir, el grupo de Donald Trump entiende que el verdadero conflicto que tiene por delante Estados Unidos no es con Rusia, es con China. Es decir, han entendido que todo aquel andamiaje geopolítico que había construido Kissinger, del divide y reinarás ante tus enemigos, que le permitió a Estados Unidos dividir, separar a la Unión Soviética de China y propiciar la caída soviética en 91, todo esto que permitió a los Estados Unidos, este pragmatismo geopolítico que le permitió a Estados Unidos conseguir su supremacía en los años 90 con el mundo unipolar, se está viniendo abajo, se está viniendo abajo porque los demócratas se equivocaron de enemigo. Que el principal enemigo de Estados Unidos hoy por hoy es China, no es Rusia. Entonces, ahí venía un error de lectura, ¿no? Como le pasó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, cuando en lugar de destinar sus recursos a terminar de aplastar a la Gran Bretaña para poder consolidar su dominio en Europa, fueron a invadir a la Unión Soviética pensando que al privar a la Gran Bretaña de su único aliado grande en el continente, forzarían a los ingleses a la paz. Es el mismo error de Estados Unidos, ¿no? Pensar que hacer colapsar a Rusia y privar a China de su único rival importante en Oriente, forzaría a los chinos a ceder y, digamos, someterse a los dictámenes de Estados Unidos, tal como lo consiguieron con Japón. Recordemos, en los 80 Japón fue sometido con los acuerdos de Plaza, y ese Japón
que se encaminaba a superar a los Estados Unidos, que era en ese momento el laboratorio del mundo con la mayor innovación y tecnología, ese Japón se estancó y nunca más levantó cabeza. Nunca más levantó cabeza. Eso es el destino que quería Estados Unidos para China, pero no han podido, no han podido. Es decir, el mismo error que el rey sueco, que Napoleón, que Hitler, se vuelve a cometer con estos asesores sotanistas, ¿no? Otro punto importante es que no se ha llegado a ningún acuerdo para una reunión con Zelensky. Es decir, Trump ya demostró, ya ha dejado claro que Estados Unidos es quien tiene la llave para detener el conflicto en Ucrania. Y esa llave simplemente es el embargo a Ucrania. Es decir, Ucrania en este momento se sostiene por las ayudas de Estados Unidos. ¿Sí? Si Donald Trump corta del todo esas ayudas, forzaría a Zelensky a ceder y a acatar un proceso de paz creíble. Pero eso obviamente tiene un costo político, ¿cierto? Entonces, en ese momento no hay. Y obviamente estamos hablando que ya pasó casi un mes de toda esta reunión. A la fecha de grabación de este video, estamos la noche del 8 de septiembre del 2025. eh, la campaña militar ha continuado. Rusia ha intensificado sus ataques a las infraestructuras, a los puestos de mando, etcétera. Es decir, es una guerra terrible, atroz. Eh, no hay esperanza para Ucrania. El ejército ruso está avanzando lento pero seguro, lento pero seguro. Prokrovsk está rodeada y asimismo otras ciudades. Kursk se perdió hace rato. Y aparentemente Rusia está concentrando fuerzas en el sur porque posiblemente van a intentar una toma de Odessa también. Esa es la situación en el frente al día de hoy, nada esperanzadora para los intereses de Ucrania. ¿Ok? Entonces es importante entenderlo en este momento. Luego tenemos también la invitación que le hace le hace Vladimir Putin al presidente Donald Trump para reunirse próximamente en Moscú. Es decir, le dice, bueno, yo ya vine aquí con todos los riesgos que eso conllevaba, ¿no? Todo el mundo decía, Putin está loco. Recordemos que Putin tenía una orden de aprehensión de la Corte Internacional y a pesar de eso se atrevió a ir a Estados Unidos, dejando a Medvedev a cargos de la presidencia, pero todos sabemos que Medvedev es mucho más radical que Putin, ¿no? Si algo le pasaba a Putin en Alaska, pues obviamente eso hubiera sido un casus belli en toda regla, ¿no? Curiosamente, eh, Putin aceptó viajar con Donald Trump en su limusina, en la famosa Bestia, y fue recibido con la alfombra roja, con aviones de combate en el cielo, ¿ok? Demostrando un poco la fuerza militar de Estados Unidos. Y fue una reunión cordial realmente, vamos a decir las cosas, ¿no? Ahora, eso nos sorprende porque Putin y Donald Trump han sido amigos de hace bastantes años atrás, ¿cierto? Muchos inclusive, digamos, no ven con buenos ojos esa amistad. Pero eso es lo concreto, o sea, no hay nada nuevo por ahí. Y Putin lo ha invitado a Donald Trump a Moscú. ¿Aceptará? Aún no hay nada confirmado, obviamente, ¿no? Fue una reunión de 3 horas, no fue una reunión, digamos, privada entre Donald Trump y Putin, fue una reunión de ambos acompañado de sus asesores, curioso dato, ¿ok? Y como digo, se tocaron muchos puntos, pero no hubo un acuerdo formal, o sea, no hubo digamos, eh, digamos, un informe final, una declaración conjunta final, no la hubo. Hubo una rueda de prensa muy breve en la cual ambos no quisieron entrar en detalles sobre lo conversado y Donald Trump pues fue
claro en admitir que, bueno, no ha habido un acuerdo y no lo habrá hasta que haya un acuerdo, ¿no? Parece obvio, pero es así. Es decir, se acercaron ciertas posiciones. Según Donald Trump, fueron más las cosas, las coincidencias que las discrepancias, pero no se llegó a dicho acuerdo. ¿Ok? Entonces, un punto que sí en el cual ambos coinciden es que gran parte de la culpa de este conflicto recae en la propia Europa. Ambos lo mencionan, un poco pues este espíritu belicista antirruso de los europeos, eh, pues que llevó al sabotear los acuerdos de Minsk. Recordemos que Ucrania tenía un acuerdo con Rusia, los famosos acuerdos de Minsk, que fueron saboteados, ¿ok? Que fueron saboteados a propósito, porque la intención final era una guerra con Rusia, eso es lo que se quería, ¿ok? Y es lo que finalmente ocurrió, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que ambos coincidan, y de hecho Putin menciona, o más bien avala una afirmación de Trump, que Trump dice, si yo hubiera sido presidente el 2022, esta guerra nunca hubiera ocurrido. Y Putin luego a continuación dice, efectivamente, yo coincido con eso, si el señor Donald Trump hubiese sido presidente el año 2022 en lugar de, de Biden, esta guerra no hubiera ocurrido porque hubieran hecho una conversación directa, sin intermediarios, hubieran acordado cosas y listo, no se desencadenaba. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que entender. Esto es un proceso largo, chicos. Es un proceso largo. Y no es de ahora, recordemos la reunión que tuvo Trump con Zelensky a inicios de año, donde Trump prácticamente lo corrió, lo botó de la Casa Blanca a Zelensky por ser pues impertinente, por ser desagradecido, ¿cierto? Eh, es decir, las intenciones de Trump de poner fin al conflicto ucraniano no son nuevas, vienen desde el año pasado como promesa de campaña y Trump apenas tomó posesión, empezó ese proceso y ya pasó bastante tiempo y no ha logrado avances concretos, ¿cierto? Entonces ya prácticamente pasó más de medio año de intentos y no ha habido avances concretos, ¿cierto? Hubo hasta reuniones de representantes ruso-ucranianos, digamos, de segundo nivel, pero tampoco se ha llegado a un acuerdo. Y es por lo que yo menciono, es por lo que yo menciono aún Europa no está lista para admitir su decadencia, para admitir que ya no son lo que fueron, ¿ok? Y esa arrogancia y esa negación es lo que lleva a que esta guerra se prolongue, teniendo de principal víctima al pueblo ucraniano, porque es el que más pérdidas ha tenido. Es una cosa increíble, a veces linda con lo irracional, ¿ok? Porque claro, el pueblo ucraniano ha demostrado que es un pueblo valiente, eso nadie lo puede negar. Pero creo que ha faltado mucho realismo a la clase dirigente ucraniana. O sea, hubieran hecho muy bien en ver la historia de la guerra en Corea, de la guerra en Vietnam, donde ningún país, ninguno, que se haya prestado a ser patio de enfrentamiento entre potencias o de guerra proxy, ha salido beneficiado. Ninguno, ninguno. Es una torpeza total de la clase política ucraniana y hoy en día pues Zelensky obviamente no puede hacer más que huir hacia adelante porque en el momento en que él acepte un acuerdo de paz con la correspondiente cesión de territorios, Zelensky o es encarcelado por corrupto o es asesinado por sus seguidores como un traidor, porque obviamente tiene seguidores muy fanáticos. Y sobre ese tema de los territorios, obviamente Rusia parte del principio de la posesión militar. Es decir, Rusia va a exigir mínimo aquellos territorios que le ha costado ganar. Y esos son usos y costumbres de la guerra. Esto no es nada nuevo, ¿ok? No es nada nuevo. Entonces, esa es un poco la situación al día de hoy, en el mes de septiembre de 2025. Este proceso, esta cumbre fue una muestra de buenas intenciones de ambos presidentes, pero esas buenas intenciones no han sido suficientes
para poder avanzar en un acuerdo de paz concreto que ponga fin a este conflicto, por lo cual aparentemente esto tiene muchos capítulos todavía por delante. Trump ha hecho amenazas que si Rusia no se allana a un acuerdo próximamente, entonces hará muchas más sanciones de las que ya se han hecho, pero la verdad, nada de eso parece importarle a Putin, porque sabe que tiene en este momento, digamos, la tendencia de la guerra a su favor. Esa es la realidad. Y para ir terminando, un punto que también quiero resaltar, porque muchos pro-Putin se quejan de la fobia antirrusa en Europa y dicen, pero qué injusto, pero ¿por qué si Rusia ha sido siempre un país culturalmente rico, ha sido, digamos, un país que ha aportado mucho a la historia y no sé qué? ¿Y por qué razón estos europeos son tan antirrusos? Bueno, eso tiene una explicación histórica, mi querido amigo. Nos olvidamos de la cortina de hierro. Es decir, cuando la Unión Soviética, predecesora, que precedió a Rusia, tuvo el poder, pues obviamente impuso su ley como cualquier potencia, ¿ok? Pero eso ha generado mucho resentimiento en los vecinos europeos, es decir, ningún báltico, ningún polaco, ningún rumano que han sido tradicionales vecinos del Imperio Ruso y ahora de Rusia, ninguno de sus ciudadanos te diría, pues, mostraría simpatías por Rusia. Recordemos que Europa ha sido un continente de muchas guerras, donde los países han guerreado mucho entre sí. Entonces, esto no es nada raro, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, esto hay que entenderlo en ese contexto histórico. Así que mis amigos pro-Putins, pro-rusos, pues bájenle un poquito al victimismo, ¿no? Hay que ser realista, que Rusia ha hecho también méritos históricos para merecer ese resentimiento. Hay que hacer las cosas como son, ¿no? Y bueno, como digo, y ya concluyendo, a Estados Unidos le conviene hacer la paz con Rusia, le conviene esta paz con Rusia a Estados Unidos, porque año tras año la brecha tecnológica, la brecha económica y la brecha de modernización militar se amplía a favor de China. Si Estados Unidos no hace algo concreto y grande en este momento, va a perder su estatus de superpotencia más rápido de lo que los pro-estadounidenses lo quisieran o lo admitirían. Esto es una realidad histórica, mis queridos amigos, porque tiene que ver con crecimiento de PBI, con crecimiento del superávit fiscal, superávit comercial, por innovación tecnológica, por modernización militar, etcétera, infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier ítem que tú le busques, la China comunista está adelantando a los Estados Unidos y esto es un proceso que parece irreversible de no mediar una jugada desesperada de los Estados Unidos. Entonces, esa es la situación. Por esa razón, le urge a Estados Unidos esta paz y a Rusia, pues no tanto. Rusia tiene en este momento el tiempo a favor, sabe que se siente ganadora y va a seguir avanzando hasta que Europa acepte las condiciones rusas. Entonces, lamentablemente es así. Bueno, vamos a hacer nuestras conclusiones. Finalmente llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones, mi querido amigo. Esta cumbre buscando la paz en Anchorage, Alaska, fue un fracaso. Fue un fracaso porque realmente no hubo acuerdos concretos, que era el objetivo principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, fue un fracaso. Sirvió un poco para poder, por lo menos, recuperar la línea de comunicación directa entre Putin y Trump, ha servido. Para eso sí, ¿ok? Sería como un premio consuelo, ¿no? Hoy en día hablan directamente entre ellos. Y está demostrado con la actitud de Trump desde inicios de año hasta ahora, dos cosas. En primer lugar, que Estados Unidos ha sido el que ha estado detrás de este conflicto contra Rusia. No ha sido una guerra de Ucrania contra Rusia solamente, ha sido una guerra de bloques, como la digo yo. Ucrania apoyada por Estados Unidos
Europa Occidental y la OTAN, y Rusia apoyada por China, por el bloque oriental, China, Irán, con Norcorea, etc. ¿Ok? Socios de BRICS. Es una guerra de bloques. ¿Listo? Entonces aquí ninguno es víctima, hay pobrecitos, se está enfrentando solo contra todos. No, no. Es una guerra de bloques. ¿Ok? Es una guerra proxy que fue originada para desangrar a Rusia y colapsarla. No ocurrió. Y al contrario, el que se está desangrando es Europa Occidental y el propio Estados Unidos. Y ahí va la segunda. Estados Unidos le urge una paz con Rusia porque entendió que su verdadero enemigo, su gran rival inevitable, es China. ¿Ok? Y mientras esté distraído gastando recursos en Rusia, o sea, en la guerra en Ucrania, no va a poder tener chances reales de vencer a los chinos. Año a año los chinos avanzan y la brecha de ventaja que los chinos están sacando de Estados Unidos es cada vez más amplia. ¿Ok? Y esa es la situación geopolítica actual. Zelensky solamente fue un títere de estos intereses occidentales y la gran víctima, si hay una víctima, ha sido el pueblo ucraniano, que ha sufrido por los errores de su clase dirigente, que les ha faltado realismo geopolítico y pragmatismo. El mismo pragmatismo que está mostrando Donald Trump en este momento al reunirse con el cuco, con el demonio, ¿no? Muchos pro-estadounidenses en Latinoamérica, pro-Trump, se rajan las vestiduras. No, que yo con comunistas no hago negocio, que yo con comunistas no me reúno. Pues ahí está Milei, que se tragó de sus palabras, aceptando el swap chino. Ahí está Estados Unidos reuniéndose con Rusia. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, lo que pasa es que en Latinoamérica los vendepatrias son más papistas que el Papa, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es otra historia. Y finalmente, para nuestra Latinoamérica, el consejo de siempre: no nos compremos pleitos ajenos. Ese no es nuestro problema. Nosotros tenemos otros problemas más urgentes que velar: nuestro desarrollo, la inseguridad, la meritocracia, la industria, tecnología. Eso es lo que realmente nos debería tener concentrados y enfocados, y no estos pleitos ajenos, que lo único que vamos a conseguir si seguimos por esa senda, la Venezuela de Maduro totalmente vendida a intereses rusos, o la Argentina de Milei totalmente vendida a los intereses angloamericanos, es tener una Ucrania en Latinoamérica. Y eso sería la peor estupidez que podríamos tener en los próximos años. Así que, si estás de acuerdo con nuestro mensaje de que Latinoamérica sea un territorio no alineado, amante de la paz, con un desarrollo apostándole a la meritocracia, al pragmatismo, a la anticorrupción y a la apuesta por la educación y la tecnología y la innovación, entonces te invito a la acción. Comparte este video para ayudar a que llegue a más gente. Si tú no ayudas, entonces la censura nos va a impedir avanzar. Pero si tú nos colaboras, compartiéndolo con por lo menos 5 personas de tu entorno, deja tu like, deja tu comentario. Me gustaría saber de qué ciudad me estás mirando. Eso a mí me motiva mucho y me alienta a continuar con este esfuerzo ad honorem. Yo no vivo de los likes, yo vivo de mi trabajo, pero es mi granito de arena patriótico, porque sueño con una Latinoamérica grande, unida, pragmática, de centro y desarrollada como el sudeste asiático. ¿Ok? Bueno, te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo y recuerda: nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca, unidad, pragmatismo y patriotismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.